Son las 9:34 y vamos a presentar ahora, aunque no necesita presentación, al colega Juan Paredes Castro, de larga trayectoria en la prensa, desde los años 60 por lo menos, Juan, ¿no? Y sobre todo una larga trayectoria en el comercio, en donde se ha desempeñado en los cargos sucesivos hasta jefe de opinión durante más de 30 años. En este caso, él mira hacia el futuro y lo que nos quiere es prevenir de los riesgos que se presentan al contrapoder de la prensa en la era digital, claves para poner a salvo el registro de actualidad de la historia y derecho humano de conocer y entender la realidad. ¿Cada vez es más difícil conocer y entender la realidad? Bueno, en el momento en que vivimos, Fernando, en este momento de dominio del Internet y de las redes sociales, precisamente el papel de la prensa escrita, radial, televisiva, en su forma tradicional o ya reinventada y moderna, su papel es precisamente ese, ¿no? De qué manera la contribución de la prensa, tal como la conocemos, y donde el periodismo es el corazón de ese quehacer y de ese ejercicio, podemos contribuir al entendimiento de la realidad frente a una sociedad que es la titular de la información. Un poco más cerca del micro, por favor. Porque es la sociedad la que es la titular fundamental del derecho a la información. O sea, nosotros estamos entre los hechos y la sociedad, pero fundamentalmente es responder a esa sociedad, porque nuestra batalla a lo largo del tiempo siempre ha sido en estar correspondiendo a las demandas de información fiable y certera sobre lo que pasa de parte de la sociedad, y frente al poder respecto de cómo manejan los asuntos de gobierno y de Estado, y frente también a las tecnologías, porque hemos visto pasar muchísimas tecnologías que hemos estado comentando contigo a lo largo del tiempo, ¿no? Ya no hablemos de la imprenta, pero sí cómo han pasado las tecnologías, la misma rotativa, ¿no? Y las velocidades que fue sumándose con el tiempo de las rotativas hasta que llega el Internet. Vivimos un shock, que es este shock que estamos viviendo del Internet, la revolución digital y las redes sociales, y lo primero que pensamos es cómo estamos saliendo de esto. Y yo creo que lo que a mí me alegra es que el periodismo y la prensa están saliendo de ese shock y se están posicionando como una garantía de entendimiento de la realidad. ¿Qué es lo que destaca más su importancia en la prensa actual? Habida cuenta que vivimos en un mundo, como tú lo haces notar, donde muchísima gente se informa, sobre todo, por lo menos inicialmente, a través de redes sociales. Claro, porque tú lo que tienes allí es que la aparición del Internet y de las redes sociales y la digitalización, lo que estás viendo ahí es, oye, ¿de qué manera me oriento yo? ¿De qué manera me informo mejor yo? Y es el periodismo prácticamente el baluarte de garantía de que la sociedad pueda tener una información fiable, una investigación y un control incluso del poder fiable, igualmente, porque no hay otra alternativa, Fernando, y en eso yo lo digo modestamente, pero yo no veo otra alternativa que la del periodismo para garantizarnos en este complejo campo de las comunicaciones interactivas ahora, que nos garantice realmente una información con credibilidad y verdad. Yo creo que el periodismo está preparado para eso. Tiene su capacidad de verificación, tiene su capacidad de investigación y tiene su capacidad de formación, que nos garantiza más que cualquier otra forma de comunicación de hoy, tener hacia el público, hacia los públicos, hacia las grandes audiencias, una garantía de información veraz y sobre todo independiente, porque sin independencia no vamos a ningún lado. Juan Paredes Castro, se han multiplicado las facultades que enseñan ciencias de la comunicación en general y periodismo en particular.
¿qué le recomendarías a esos profesores y a esos estudiantes? Porque cada vez hay más que quieren participar justamente en este rol que dices tú de garante de ciertos valores entre la sociedad y los poderes públicos. Mira, ha habido un gran cambio en el campo de la formación en comunicaciones. Antes, recordarás tú que se hablaba de las escuelas de periodismo o de las facultades de periodismo, y luego cambiaron por las facultades y los institutos de comunicación. Entonces, los estudiantes entran a formarse en comunicación corporativa, comunicación en términos muy generales, y por ahí una especialización en periodismo audiovisual, o sea, televisivo, radial, un periodismo escrito, pero casi hay una especie de segregación, ¿no?, a un nivel muy de costado de lo que es la enseñanza propiamente del periodismo. Y yo creo que ahí tendría que haber un cambio fundamental en las facultades de formación en comunicación, que tiene que haber una formación exclusivamente o más sustantiva en el campo del periodismo. Porque desde tus inicios tú has trabajado con agencias noticiosas, es decir, hay que informar para el extranjero lo que pasa acá y eventualmente recibir información. Eso requiere un cuidado particular, porque las personas que nos puedan leer en Europa, en el Asia, en los Estados Unidos, no están informados de los detalles y pueden no entender todo lo implícito de lo que tú escribes. Y has mantenido esa prudencia en tus tomas de posición, pero has sido un periodista de opinión también. Así es. ¿Dónde están los límites que se desbordan con mucha frecuencia en un mundo polarizado, en donde a veces la invectiva y el insulto y el malestar y el descontento predominan sobre la moderación, sobre la prudencia y sobre la promoción del diálogo? Quizás la línea ahí es muy delgada, pero sin embargo lo que nosotros tenemos que distinguir, Fernando, es que es muy fácil opinar. Desde cualquier medio, desde cualquier canal, es muy fácil opinar, porque la opinión también es un derecho de las personas y de las instituciones, pero ese derecho a ejercer la opinión no significa un derecho a ejercer el periodismo necesariamente, ¿no? Y en el plano ya estrictamente profesional, cuando tú dices cómo uno puede ser un periodista de información netamente y también ser un periodista de opinión como lo he sido yo, es que en el papel, en esos dos papeles, en el rol de ser un periodista de información y de opinión, no abandonas nunca los hechos, la certeza sobre los hechos. Yo creo que eso es fundamental. De eso aprendí yo en las agencias de noticias. En las agencias de noticias uno no podía apartarse de los hechos, ¿no? Y hace poco, cuando ocurrió el atentado a Trump en Pensilvania, leí un reporte inmediato del New York Times. Mira, ese reporte, que parecía un reporte crudo todavía, no elaborado, pero no tenía otra cosa que la enumeración de los hechos. Así es. Minuto a minuto. Entonces, cuando tú lees información que proviene de las redes sociales o de estos gigantes del Internet que son aglomeradores de información, ¿no?, con todo respeto, Google, Facebook, ¿no?, lo que tú ves allí no te invita a encontrar una garantía de información y de veracidad como sí lo puedes encontrar en los referentes periodísticos. De acuerdo. Juan Paredes Castro, felicitaciones por esta trayectoria larga y por este nuevo libro que va a ser presentado mañana a las 7 de la noche, estoy bien informado, en la sala Jorge Eduardo Engelson, y en el cual vas a conversar con dos distinguidos colegas. Es el viernes 26. El viernes 26, estamos hoy a sábado, es el viernes de la próxima semana, estoy confundiendo, perdón, viernes de la próxima semana a las 7 de la noche en la sala Engelson, y vas a conversar con Aurelio Arévalo Melo Quesada, actual director de comercio, con Augusto Álvarez Rodríguez. Exdirector de Perú 21 y presidente de IPIS, ¿no? De IPIS, presidente Instituto de Prensa y Sociedad. de IPIS.
va a ser un diálogo sobre todos los temas y podrán haber algunas discrepancias. Creo que podemos entrar y salir y discrepar, por cierto, ¿no? Porque aquí lo que está en juego es el registro de la historia. Sí, verdaderamente tú la recorres muy bien hasta llegar a los desafíos más Porque actuales. mira, ¿desde cuándo viene ese registro de la historia? Desde nuestros propios cronistas, ¿no? Sí, sin duda. Entonces sin duda. seamos los cronistas Muy innovadores y a futuro los actuales. Muchas gracias por tu presencia acá. Felicitaciones sobre todo por el libro, que sin duda es un libro de lectura obligatoria en todas las facultades de... Bueno, mira, esto viene de, como te decía, del 2013. Sí. Es un buen tiempo, largo tiempo, casi a ritmo de caballo, digamos, en el paso del tiempo, con lo que ha sido la evolución misma de este tiempo del Internet. Muchísimas gracias. Nos veremos las caras el viernes próximo a las 7 de la noche. Gracias, en la Fernando. sala Jorge Eduardo Eyelson de la Feria del Libro. Muchas gracias y felicitaciones Gracias, por este Fernando. nuevo libro, Juan Paredes Castro. Gracias. Hacemos una pausa y retomamos Enfoque de los Sábados.